la palabra de nuestro Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Todos? Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a orar, hermanos, y tomaremos tiempo para la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios, por este día. Hoy hacemos una remembranza de la resurrección de nuestro Salvador. En el calendario, Señor, hoy, hace casi ya 2000 años, te levantaste entre los muertos y diste evidencias de que eres y serás siempre el Salvador y el Señor de todas las cosas. Pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que como cristianos estemos bajo la convicción, el gozo y el ánimo de que Cristo está vivo. Te pido, Señor, que nos hables y que seas honrado en todo lo que hoy hagamos. Bendice nuestro oír, bendice la predicación, que no sea el pastor Díaz, sino el Espíritu Santo, quien nos habla con claridad al corazón y anima nuestra fe, porque Cristo vive. Gracias, Señor, toda honra y gloria sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amados hermanos, como cristianos, uno de los distintivos más preciosos de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Cristo está vivo. Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Él mismo lo anunció, él mismo dijo que resucitaría y así lo hizo. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nos dijo la verdad y Él se levantó de entre los muertos. Un hombre dijo: mi fe está en Jesús y jamás será removida. Podría poner mi fe sobre Mahoma, podría poner mi fe sobre Siddhartha Gautama o Buda, podría poner mi fe en alguno de los 264 papas que ha habido en la historia, pero todos ellos siguen dentro de su sepulcro. Mas mi fe en Jesús jamás será removida, porque su tumba está vacía. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén. Queridos hermanos, nuestra fe es maravillosa. Nuestra fe es preciosa por cuanto Cristo se levantó de entre los muertos. Es sin lugar a dudas, hermano, la victoria. Es sin lugar a dudas, hermano, la evidencia de que Jesús es el Señor. Hermanos míos, la fe de muchos puede estar sobre algo o alguien que sigue dentro del sepulcro. Hermanos, pero es maravilloso lo que las mujeres al ir al sepulcro a buscar al Señor, ¿verdad? Los ángeles, aquellos dos varones de vestiduras blancas, les hacen saber por qué buscan entre los muertos al que vive. Y una de las cosas más hermosas, no solamente vive, hermanos, o se levantó de entre los muertos, pero vive en nuestro corazón.
Él está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es por eso que somos cristianos. Y hermanos, la gente nos puede decir mil maravillas de otras fees, o la gente nos puede decir por qué te aferras a esa fe en Jesús, cuando sabemos, hermano, que Él está vivo y nuestro propio corazón sabe que Cristo está vivo. Hermanos, cuando has probado la gracia de Dios, cuando has probado que Cristo está vivo, hermanos míos, no hay fe más preciosa que la fe del cristiano. Cristo está vivo. Quiero, hermanos, mencionarte verdades preciosas, 7 o 6 o 5 o 4, depende del tiempo. Verdades maravillosas acerca de la resurrección de Jesús. Lo primero que quiero que veamos aquí en 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, vamos a la palabra de Dios. Vea conmigo el versículo número 17, 1 Corintios 15, 17. Dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué dice después, hermanos? Aún estáis en vuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Jesús, si no hubiera resucitado, la Biblia nos dice que aún estaríamos ¿en qué, hermanos? En nuestros pecados. Es decir, no habría perdón de pecados. Es decir, seguiríamos bajo la condenación de nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice la Biblia, hermanos, que como Cristo resucitó, entonces, hermanos, en realidad hemos sido perdonados. Yo no sé, hermanos, si usted puede pensar en el pecado que usted ha cometido, pero, hermanos, yo doy gracias a Dios que en Cristo sí hay perdón de pecados. ¿Y por qué lo hay? Porque resucitó de entre los muertos. Amén. Si Él fuera un Cristo dentro del sepulcro, muerto aún, seguiríamos en nuestros pecados, todavía estaríamos bajo la condenación. Así que, hermanos, la primer maravillosa verdad de la resurrección de Jesús es esta: cuando Cristo resucita a los muertos, es un anuncio a los cristianos de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había la celebración de la expiación anual. En Levítico 16 tú puedes ver lo que era la expiación anual. El pueblo de Israel cada año hacía esta celebración. Y hermanos, ellos llevaban esta celebración llamada Yom Kippur, donde hacían un ritual, sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados. Y el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y la trasladaba ya sea al templo o en el tabernáculo en el tiempo de Moisés. La trasladaba hasta el tabernáculo, donde había un lugar dividido. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. La primera parte, el lugar santo, tras un velo dividía el lugar santísimo, ahí donde estaba aquel mueble, el arca del pacto. Sobre el arca del pacto había una base de oro puro con dos querubines, donde el sumo sacerdote solamente una vez al año, traspasaba ese velo al lugar santísimo. No podía entrar si no llevaba sangre para ponerla sobre el propiciatorio, o arriba de ese mueble, ¿verdad?, de oro, en ese mueble de oro donde él rociaba la sangre del cordero que había sido sacrificado. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin sangre, moriría. Si el animal que había sido sacrificado no era perfecto y sin mancha, como Dios lo pedía en la ley, y presentaban la sangre inmunda de un animal, a la hora de entrar con la sangre al lugar santísimo, el sacerdote moriría. El sumo sacerdote en su vestimenta llevaba, hermanos, en sus faldillas, en sus faldas, llevaba campanillas, que cuando él entraba a ministrar al lugar santísimo, sonaban. Y esto era un referente de que él estaba vivo, ministrando al otro lado del velo. Nadie podía entrar por él. Nadie podía entrar después al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Algunos historiadores dicen que algunos sumos sacerdotes eran tomados con una cuerda, un lazo, porque si llegaban a morir dentro del lugar santísimo, los podían sacar con el lazo, y los sacaban porque nadie podía entrar al otro lado. Ahora, el sumo sacerdote, hermanos, escúcheme bien, ministraba, colocaba la sangre sobre el propiciatorio. Si el sacrificio era aceptado por Dios,
el sumo sacerdote podía salir vivo del lugar santísimo. Aquel velo se abría y el sumo sacerdote salía vivo. ¿Qué quería decir eso? Que la presentación de aquella sangre, de aquel cordero, había sido acepta por Dios, por Jehová Dios. Y ahora, hermanos, era un año más de expiación y de perdón para el pueblo de Israel. Déjenle doy una buena noticia, hermanos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y Él traspasó los cielos, dice el libro de Hebreos. Y Él traspasó aquel velo celestial y presentó su propia sangre por todos nosotros. La presentó al Padre por ti y por mí. Y como sumo sacerdote ministró y puso aquella sangre sobre el lugar, ¿verdad?, donde el Padre la recibiría. Si Jesús o su sangre no hubiera sido perfecta y sin pecado, jamás hubiera podido presentar Jesús delante del Padre. Pero Jesús la presentó. Y te tengo buenas noticias. Como sumo sacerdote salió vivo. Presentó la sangre y se presentó vivo, resucitando de los muertos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que su sangre fue aceptada por el favor, por el perdón de nuestros pecados. Hermanos, si Cristo se levantó de los muertos, quiere decir que en realidad hay perdón de pecados. Quiere decir que en verdad nuestro pecado fue limpiado con la sangre de Cristo. Escúcheme bien. La expiación anual era hecha con sangre de animales o de corderos. Y cada año tenían que renovar y volver a poner esa sangre para que hubiera un perdón anual para la nación de Israel del perdón de sus pecados. Pero escúcheme bien, la sangre de Cristo no necesita ser ofrecida cada año. Su sangre es preciosa, su sangre es perfecta. Y la sangre de Jesús fue ofrecida una vez y para siempre. Amén. Por eso es que no hay otro sacrificio de Jesús y no se necesitan hacer más sacrificios. El único sacrificio hecho ya fue realizado, fue suficiente, y Él presentó su sangre a favor de todos nosotros. Y que Cristo haya resucitado quiere decir que el Padre aceptó su sangre por todos nosotros. Hermanos, somos perdonados. Él nos perdonó. Él entró y presentó la sangre por todos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Queridos hermanos, la resurrección de Jesús anuncia que el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, fue aceptada a favor de nuestros pecados. Pero quiero que vea una verdad más. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, fíjese muy bien, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación. Queridos hermanos, aquellos que anunciamos el Evangelio, aquellos que le predicamos a otros el Evangelio, quiero decirle que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, nuestra predicación sería inútil. No tendría sentido salir a predicar. No tendría sentido hablarles a otro de Jesús, porque Jesús no estaría en la tumba. ¿Para qué hablar de otro hombre común? Queridos hermanos, mas Jesús no era ningún hombre común. Siendo Dios en carne, se levantó de los muertos. Y queridos hermanos, quiero decirte que como cristianos, la resurrección de Jesús confirma que el mensaje que predicamos es ciertísimo, que el mensaje del Evangelio es verdadero, que no hay mentira en él. Cristo lo dijo. Cristo dijo que resucitaría de entre los muertos y lo hizo, cumplió la palabra que él mismo había dicho. Queridos hermanos, quiero decirte que el mensaje que predicamos, el mensaje que hemos creído es verdadero. Cristo se levantó de entre los muertos. Déjate explico un poco. Vea conmigo Marcos 16. La resurrección de Jesús es la señal que confirma que el mensaje que predicamos es verdadero. El Evangelio es verdad. Vea conmigo primero de Marcos capítulo 16. Marcos 16. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Fíjense lo que dijo el Señor. Cristo ha resucitado y le entrega a la iglesia, a sus discípulos, la tarea de salir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Vean conmigo versículo 15. Marcos 16, 15 dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio
a toda criatura. Vean lo que dice el versículo 17. Y estas, ¿qué dice ahí, hermanos? Señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Biblia nos dice que estas señales seguirían a los que creían el Evangelio y lo predicarían a otros. ¿Por qué había estas señales? Las sanidades, los milagros, las mismas lenguas. ¿Por qué había estas señales? Era para confirmar que la palabra que los discípulos le daban a la nación de Israel eran verdaderas. Vean conmigo Marcos 16, versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y qué dice después? Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Es decir, los primeros cristianos empezaron a predicar el Evangelio al pueblo judío. Y cuando ellos predicaban el Evangelio al pueblo judío, el pueblo judío demandaba una señal. Ellos querían saber que el mensaje que escuchaban era de Dios. Y demandaban señales para que confirmar que lo que se predicaba era de acuerdo a lo que Dios había mandado. Ahora vean conmigo rápidamente, queridos hermanos, Primera de Corintios, capítulo 1, fíjese bien. ¿Sabe que el pueblo de Israel estaba habituado a pedir una señal milagrosa de parte de Dios, profetizada por parte de Dios? Obviamente no era cualquier milagro, era algo previamente profetizado que se cumpliera como un milagro que acompañara a los que predicaban. Escúcheme bien, Primera de Corintios capítulo 1, ¿lo tiene, hermanos? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Porque los judíos, ¿qué, hermanos? Piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Los judíos estaban habituados, acostumbrados y enseñados que si alguien les traía un mensaje, ese mensaje, para tomarlo por ciertísimo, tenía que haber una señal, un milagro realizado, profetizado y cumplido al momento de escuchar ese mensaje. ¿Recuerda Moisés cuando fue a ellos para liberarlos de Egipto? Él hizo señales. Amén. Recuerda que metió su mano en su seno y lo sacó lleno de lepra y lo volvió a meter y no desapareció la lepra. Hizo algunas señales, aquella vara que se convirtió en serpiente. Porque el pueblo estaba habituado, el pueblo judío, escúcheme bien, las señales eran para la nación de Israel. Estas señales eran las lenguas, las sanidades. Tuvieron un periodo glorioso para que la nación de Israel creyera. Pero ahora mire lo que la misma Biblia dice acerca de estas señales. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Cuando se predicó la palabra de Dios, señales milagrosas, lenguas, sanidades eran hechas por los discípulos para confirmar que el mensaje que predicaban acerca de Jesús era verdad. Pero ahora note lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 38. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice la escritura. Mateo capítulo 12, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, ¿qué le pidieron? Deseamos ver señal de ti, señal. Es decir, nos hablas cosas muy bonitas, pero ¿cómo podemos saber que lo que nos dices es verdad? Queremos ver una señal. Vean la respuesta de Jesús. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús dijo: esta generación quiere señales, son malos, son una generación adúltera, espiritualmente hablando. Y piden una señal para creer que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador. Y Jesús dijo: no les voy a hacer más señal que esta. Y con esta señal ustedes deben estar conformes, que el mensaje que les he dado es verdad. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 40. Vamos a leerlo todos juntos. Léalo conmigo, en voz alta, léalo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días,
habitará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús les dijo, va a haber una señal, que es la señal de señales. Las lenguas, las sanidades, los milagros tuvieron un periodo. La misma Biblia dice, las lenguas cesarán. Porque iba a haber una señal de señales. ¿Sabe que hoy día, cada vez que predicamos el Evangelio, ya una señal fue realizada? Amén. Cristo murió y al tercer día se levantó de los muertos. No se necesitan más señales. La gran señal de la resurrección de Cristo confirma que el mensaje que predicamos es verdad. Queridos hermanos, si nuestro mensaje no fuera verdad, es porque Cristo seguiría en la tumba, pero Cristo, gloria al Señor, se levantó de entre los muertos. Amén. Queridos hermanos, la resurrección de Jesús es la señal máxima que le da veracidad al Evangelio que predicamos. Hermano, cuando yo salgo a las calles o cuando salimos a ganar almas para Cristo, o hay una convicción en el corazón, no estamos nomás hablando de una filosofía religiosa, no estamos hablando de un gran hombre que existió hace 2000 años, estamos hablando de Jesús, el Salvador, el Mesías, que se levantó de entre los muertos. ¿Y qué nos impulsa, hermano? Él está vivo. Nuestra fe es maravillosa, hermanos. El mensaje que predicamos es confirmado como verdad por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 3. Vea conmigo 1 Corintios 15. La resurrección de Jesús es la señal máxima que le da veracidad a nuestro mensaje. La resurrección de Jesús es el anuncio que el sacrificio de Cristo fue acepto a favor de nuestros pecados. Pero quiero que vea más, 1 Corintios 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, qué hermoso, hermanos, también en Cristo, ¿qué dice? Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su medida. Hermanos, la resurrección de Jesús no solamente es una señal, no solamente es un anuncio, pero la resurrección de Jesús es la primicia de todos los que duermen. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Si Cristo resucitó de los muertos, los que somos de Cristo también resucitaremos. Él es las primicias, es la primera resurrección gloriosa. Antes de Jesús no hubo resurrecciones gloriosas, incorruptibles, no las hubo. Si usted dice y piensa en Lázaro, Lázaro resucitó, sí, pero volvió a morir, volvió al sepulcro. Jesús jamás volvió al sepulcro. Resucitó de entre los muertos para vivir para siempre, estar a la diestra del Padre, reinar y recibir toda autoridad. Queridos hermanos, Jesús no volvió a entrar a un sepulcro, Él se levantó con un cuerpo glorioso. Amén. ¿Y sabe qué, hermanos? Él es las primicias. Va a haber más resurrección. ¿Usted ha puesto su fe en Jesús? Amén. ¿Usted es de Cristo? Amén. Queridos hermanos, un día usted y yo también saldremos de esa tumba fría. Tendremos un cuerpo nuevo. No volveremos a vivir. Ese no es el término correcto, ponga atención. Vivos estamos, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Quien está en Cristo tiene vida eterna. Murió hace poco un gran evangelista, Billy Graham, y había una frase que él decía: cuando escuchen que estoy muerto, no lo crean, estoy más vivo que nunca. Amén. Solo cambié de domicilio. Queridos hermanos, cuando el cristiano muere, solo cambia de domicilio. Ahora vive en el cielo, aunque aquí hay hermanos que sí viven en el cielo. Queridos hermanos, pero un día, ahí estamos en espíritu, con el Señor, en alma y espíritu. Pero ¿sabe qué? Un día se nos volverán a dar cuerpos nuevos. ¿No le da gusto, hermano David? Amén. Ya va a correr y ya no se va a cansar. Cierto. Ya no se nos va a caer el cabello, hermanos. Ya no vamos a ir a un doctor. Seremos resucitados juntamente, igual que el Señor. Él las primicias y en algún momento nosotros. Oh, hermanos, escúcheme bien, a mí hay algo que me maravilla de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos cristianos murieron por su fe? Decapitados, torturados, quemados, y van a resucitar con cuerpos nuevos.
glorificados, incorruptibles, espirituales. Pero escúcheme bien, Jesús, el Cordero de Dios, aún su cuerpo que se levantó de entre los muertos, Él decidió soberanamente conservar algo: las heridas en sus manos. Allá en la presencia de Dios y por la eternidad, cuando estemos con el Señor eternamente, todos tendremos ese cuerpo nuevo, glorificado, sin más enfermedad, sin más corrupción. Jesús, las primicias, un cuerpo resucitado, glorioso, pero Él en ese cuerpo glorioso decidió dejar sus heridas. Será el único cuerpo por la eternidad que muestre heridas. Y cada vez que nos las muestre, sabemos que fue por nosotros. Amén. Cristo resucitó de los muertos. Él es la primicia de todos los que durmieron, queridos hermanos. Además, la resurrección, quiero decirle, hermanos, voy a entrar a la parte final. ¿Me regala tantita agua, por favor? Vean conmigo 1 Corintios 15, vamos para allá. Gracias, hermano. 1 Corintios 15, vean lo que dice la palabra del Señor, versículo 23 al 26. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que se haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es, hermano? Escúchame bien, destruido será la muerte. La resurrección de Jesús no solamente son primicias de los que durmieron, pero la resurrección de Jesús es la declaración de la victoria de Jesús sobre la muerte. Al haber resurrección, la muerte ha sido derrotada. Queridos hermanos, la muerte ha sido derrotada y un día, según este versículo, será destruida. Hoy todavía hay muerte, hermanos, física, espiritual, eterna. Pero un día la muerte será totalmente destruida. Amén. El libro de Apocalipsis nos dice que ya no habrá más muerte y dolor. He ido a varios funerales y es triste la despedida de un ser querido. La muerte puede llegar en cualquier momento a la vida de un hombre, pero queridos hermanos, la resurrección de Jesús nos garantiza algo: un día ya no vamos a experimentar la muerte. Amén. Vamos a estar siempre con el Señor. Ya no habrá más dolor, más llanto. No habrá que llorar un muerto más. No habrá que llorar un muerto más. Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Queridos hermanos, es la declaración. Cuando Cristo se levanta de los muertos, es la declaración de la victoria sobre la muerte. Vea conmigo 1 Corintios 15, versículo número 53 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero mire qué hermoso el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Él es el triunfante Salvador. Él resucitó para que nosotros podamos resucitar también. Pero escúcheme bien, Él nos ha dado su victoria a nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ahora en Cristo somos más que vencedores. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, no vivan esta vida derrotados, no vivan esta vida cabizbajo, no vivan esta vida, ¿verdad?, como que pues ya quiero que Cristo venga. Y escuchamos el canto: el Rey ya viene, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos en el corazón? Sí, que ya venga, sí, ven Señor Jesús, como lo hizo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pero hermanos, aunque anhelamos la venida del Señor, podemos vivir en esta tierra convencidos que tenemos victoria en el Señor Jesucristo. Hermanos,
Hay caídas en esta tierra, hay caídas, hay fracasos en esta vida cristiana. Sí, pero escúcheme bien, el justo cae y vuelve a levantarse, porque en Cristo somos más que vencedores. Él nos dio la victoria por su gloriosa resurrección, hermanos. Amén. Quiero entrar a la parte final. La resurrección de Jesús es el anuncio de que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados fue acepto. La resurrección de Jesús es la señal máxima que confirma la veracidad del Evangelio. La resurrección de Jesús es la primicia de los que duermen. La resurrección de Jesús es la declaración de la victoria sobre la muerte. Pero escúcheme bien, la resurrección de Jesús debe ser algo más para usted y para mí. Debe ser el impulso. Debe ser el impulso que nos lleva a propagar el Evangelio a todo el mundo. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Si usted no es un propagador del Evangelio, usted no está tal vez convencido de la resurrección de Jesús. Dice, sí lo estoy, entonces ¿qué hace sin hablarle a otros de Cristo? Hechos capítulo 1, versículo número 1, versículo 2. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está hablando de Jesús, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó como hermanos, vivo, con muchas pruebas. ¿Qué dice la Biblia? Indubitables. Eso quiere decir que no dan lugar a dudas. Recuerda que hay un pasaje en la Biblia que dice en 1 Corintios también que se presentó vivo a 500 personas a la vez. No dice que solo 500 lo vieron, pero hubo una ocasión que 500 a la vez lo miraron vivo. Dice la palabra de Dios, me imagino que se habían congregado algo y 500 lo miraron vivo. Dice además el versículo 3, apareciéndoseles durante 40 días. Jesús no resucitó, hermanos, nada más alguien lo vio, pues por ahí lo vieron vivo. No, hermanos, durante 40 días estuvo con ellos, les habló del reino de Dios, comió con ellos, con pruebas indubitables. Jesús se levantó de entre los muertos. Un historiador secular, no cristiano, haciendo un estudio sobre la vida de Jesús, declaró que había él encontrado más evidencias, y no es la declaración parcial de alguien cristiano, era un historiador secular. Dijo, he estudiado sobre Jesús y he obtenido en mis estudios más evidencias de la resurrección de Jesús que de la existencia del emperador Julio César. Queridos hermanos, la resurrección de Jesús es real. Cristo resucitó de los muertos. Amén. Y como Cristo se levantó de los muertos y se presentó a sus discípulos vivos, vea lo que les dice en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Escúchenme bien, hermanos. Jesús resucitó de los muertos. Y el Cristo resucitado le dijo a sus discípulos, ahora ustedes son mis testigos. No callen que morí en la cruz. No guarden silencio que pagué por el pecado del mundo. Pero tampoco oculten ni queden callados. Digan que resucité de entre los muertos. Y ustedes son testigos de estas cosas. Querido hermano, como cristianos, nos debería alentar a llevar nuestra fe a todo el mundo, a toda persona. Quisiéramos que conozca al dulce Salvador, al triunfante, aquel que se levantó de entre los muertos. Queridos hermanos, la resurrección de Jesús nos debería inspirar a salir a predicar el Evangelio. Amén. Los discípulos lo vieron en Getsemaní. Los discípulos lo abandonaron mientras fue azotado en el concilio. Jesús fue a la cruz por todos nosotros. Ahí fue clavado su cuerpo, fijado sobre esa cruz que se levanta en el Calvario. Y queridos hermanos, la Biblia dice que los discípulos después de la muerte de Jesús estaban tristes. Desde el Getsemaní estaban dormidos a causa de la tristeza. Sabían que su Salvador enfrentaría la muerte. Por fin lo habían comprendido. Jesús muere. Y dice que la tristeza estaba en todos los discípulos.
Aún cuando aquellos dos iban, ya cuando Cristo había resucitado, aquellos dos no sabían que iban camino a Maús. Jesús se acerca a ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen y por qué están tristes? Y ellos, sin reconocer a Jesús, no saben lo que pasó. Él es el único que no sabe lo que ocurrió. Hubo una muerte trágica. Murió el Mesías, murió el que dijo que era el Salvador. Y estamos inundados de profunda tristeza. Mas Jesús les abrió las escrituras mientras caminaban rumbo a Maús. Y lo único que estas personas experimentaron fue que sus corazones ardían mientras el Cristo vivo les hablaba la palabra de Dios. Cuando Él se aparta de ellos, ellos lo reconocen: era Jesús, está vivo. Cuando María va al sepulcro y vuelve a los discípulos y les dice: está vivo. Recuerda, Pedro le dice: estás loca. Le dicen a Tomás: está vivo. Tomás dice: no lo creo. Si no toco sus manos, si mis manos no traspasan aquellas heridas en su mano, no creeré que es Jesús. Jesús apareció a Tomás. Como muchos deberíamos caer de rodillas y recordar que nuestro Cristo está vivo. Amén. Y ser una convicción tan fuerte en el corazón que nos levantamos por Jesús, que vivimos por Él, que no nos importa la crítica del mundo, las presiones del pecado. Hay un Cristo que es digno que vivamos para Él. Él se levantó de los muertos. Cristo está vivo y viene otra vez. Amén. Queridos hermanos, la resurrección es maravillosa. Es el impulso que nos debería llevar a predicar el Evangelio a todo el mundo. Termino con esto. Un escritor relató lo siguiente. Él dijo que, obviamente un teólogo, un escritor de la Biblia, un estudioso de la Biblia, él escribió de la siguiente manera la resurrección. Él dijo, usted lo puede leer después con calma, en Mateo capítulo 27, versículos 62 a 66. Cuando Jesús es sepultado, ¿recuerda quién fue el que tomó el cuerpo del Señor? José de Arimatea, un hombre rico, pidió el cuerpo del Señor, lo puso en el sepulcro. Pero los sacerdotes y los escribas fueron hacia Pilatos y le dijeron: Pilatos, queremos pedirte un favor. Ya esto de este hombre llamado el Mesías, míralo, ya murió. Pero no queremos que se cometa otro error, porque sus discípulos habían dicho y habían comentado que él había dicho que al tercer día iba a resucitar de los muertos. Y para que no haya otro error sobre error, dijeron los sacerdotes y los escribas, por favor, manda sellar ese sepulcro. Aquella piedra, séllala, por favor. Y manda guardias, manda soldados, para que ningún discípulo fanático venga a tratar de sacar el cuerpo y cuando no lo vean digan: es que resucitó. Así lo hizo Pilatos. Sellaron el sepulcro y pusieron la guardia de soldados romanos para impedir que algún discípulo viniera a sacar el cuerpo de Jesús. No, ningún discípulo vendría a sacar su cuerpo. Él saldría por sí mismo. El escritor narró lo siguiente. Dijo: no solamente estaban tal vez los sellos puestos por el Imperio Romano, y no solamente había soldados tratando de impedir que esa piedra fuera removida. El escritor dijo lo siguiente: Satanás siempre trató de impedir que esto se cumpliera. Trató de impedir que Jesús fuera a la cruz. Lo hizo cuando lo tentó en el desierto. Lo hizo cuando a través de Pedro, cuando Jesús le dijo: Satanás, apártate de mí. Cuando le dijo: Señor, no tienes que ir a morir, compadécete de ti mismo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Satanás trató de impedir que Jesús fuera a la cruz. Pero doy gloria a Dios que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Digo, si Satanás quiso impedir su muerte, también querría impedir su resurrección. Y aquella piedra tenía los sellos romanos, los guardias romanos, pero seguramente estaba ahí mismo Satanás, con todas sus huestes de maldad, tratando de impedir que aquella
piedra fuera removida. Escúchame bien, pero no habría poder en el universo que pudiera impedir que Jesús se levantara de entre los muertos. Y aquella piedra fue removida por el glorioso poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, deberíamos esta mañana alentar nuestra fe, sabiendo que Cristo resucitó de los muertos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Se ha dicho de personas que resucitan y a los poco tiempo quedan en el olvido y además vuelven a morir. Pero no ha habido una resurrección que haya trascendido de pueblo en pueblo, de nación en nación, de tiempo en tiempo, siglos tras siglos, y 2000 años después volvemos a recordar esta gloriosa resurrección. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es verdad y has resucitado entre los muertos. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Le pregunto, ¿el Señor es para usted de verdad su Señor, vivo, resucitado entre los muertos, glorioso, poderoso? Hermanos, ¿cuántos dirían, pastor, la resurrección de Jesús inspira mi fe? Dios me habló hoy, yo sé que debo propagar de Cristo a otros, Él está vivo, debo pararme por el Señor, Él está vivo. El mensaje que predicamos, el Evangelio es verdadero. Yo le pido al Señor que me ayude a vivir con una fe tan ciertísima de que Él está vivo, para honrarle y para llevar a otros el glorioso Evangelio. Si el Señor le habló de una u otra manera, el Santo Espíritu de Dios le habló a su corazón en este tiempo, yo le pediría, ¿por qué no levanta su mano y dice, pastor, el Señor me habló, Dios le bendiga, el Señor le bendiga? Puede bajar su mano, Señor le bendiga. Hermanos, gócese, el Señor resucitó de los muertos. Le pido que ahí en su lugar, por cuestión del espacio, no haré una invitación aquí al frente. Pero ¿por qué no ahí en su lugar dedicamos unos minutitos para agradecer a Jesús su muerte y resurrección, que hoy nos da la victoria a todos nosotros y el perdón de pecados? Toma un tiempo para hablar con Jesús, tiempo para hablar con el Señor, y agradezcanle por su resurrección. Vamos a orar. Nadie platicando, nadie saliendo volteando, todos en un ánimo, en un espíritu de oración al Señor, agradeciendo por su resurrección.
orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque nuestra fe es preciosa en un Cristo vivo. Gracias, mi Dios, por mis hermanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar una estrofa más de Al Cristo vivo sirvo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a preparar los hermanos que van a tomar la ofrenda, por favor. Si pueden ir pasando, hermanos, para tomar la ofrenda. Diezmos y ofrendas, aquí están los platitos de diezmos y ofrendas. Si usted va a diezmar o ofrendar, ahí tenemos sobres para que pueda poner sus diezmos y ofrendas en esta mañana. Muy bien, hermanos, vamos a cantar una estrofa nada más, primera estrofa y coro de Al Cristo vivo sirvo. Cántelo con fuerte, con convicción para el Señor. Cantemos, hermanos. Al Cristo vivo sirvo, y después de ello le voy a pedir a mi hermano Giovanni que nos dirija en oración por la ofrenda y los diezmos. ¿Sí? Por favor. Cante con todo su corazón al Señor, hermanos, cantemos. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, y aunque otro lo negare, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Amén. Vamos a tomar diezmos y ofrendas, hermano Giovanni, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado en nuestra vida, en nuestro corazón. Mi Dios, rogamos que siempre aliente nuestra fe, mi Dios, que un día tú resucitaste, Padre. Ahora, Señor, rogamos que bendigas estos diezmos y ofrendas. Gracias porque también de esta manera te podemos honrar, Padre, podemos estar conscientes de tu presencia. Mi Dios, rogamos que tú los bendigas, Padre, prosperes cada trabajo de mis hermanos y sigas bendiciendo este lugar, esta iglesia, mi Dios, para poder dar más para tu obra. Ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, hermano, nadie platicando, todos orando.